Descubierto, el increíble momento en que un CEO millonario encontró esperanza gracias a una madre. José, un hombre de negocios exitoso aclamado en la cima de su carrera, se sintió repentinamente atrapado en una burbuja de soledad. A sus 45 años, su agencia publicitaria era un estandarte en la ciudad, brillando con la luz de una fama que se sentía hueca. La risa de sus hijos y la voz suave de su esposa se desvanecían en el fondo de su mente como ecos distantes, ahogados por el bullicio del éxito. Era un conquistador de mercados, pero su hogar, vacío y desolado, se había convertido en una fortaleza aislada. Al mirar por la ventana de su oficina, se preguntaba si realmente había valido la pena el sacrificio. En su mundo, el poder y el reconocimiento eran la moneda de cambio, y la soledad era su sombra constante. Cada llamada de trabajo, cada proyecto cerrado, lo alejaba más de la vida que había construido, dejando un gélido vacío en su interior. Su respiración se tornaba irregular al pensar en cómo sus hijos anhelaban su atención, cómo su esposa se perdía en el desinterés, y la culpa comenzaba a carcomerlo. Una reunión rutinaria lo llevó a un barrio marcado por la adversidad, un rincón de la ciudad que nunca había considerado visitar. Al descender del auto, los gritos de los niños y el olor a vida lo envolvieron por completo. Fue allí donde conoció a doña Carmen, una madre que, con una sonrisa desbordante, desafiaba la dureza de sus circunstancias. Había levantado un refugio donde la esperanza se tejía en cada rincón. Su risa era el hilo conductor entre la vida y la lucha, un canto de resiliencia que resonaba en el corazón de José. Las horas pasadas con Carmen y los niños, llenos de risas y sueños, contrastaban drásticamente con la fría y metódica existencia que había creado. Mientras escuchaba las historias de Carmen, comenzó a desnudarse su egoísmo, y con cada palabra, sentía que una piedra se desprendía de su pecho. En su relato, se encontraba el reflejo de sus propias preocupaciones, la necesidad de un futuro para su hijo, un joven brillante limitado por las circunstancias. La angustia acumulada en su corazón era abrumadora. Realmente había estado alineando su vida con valores tan ajenos, el dilema en su mente creció como una tormenta. ¿Era más importante su éxito profesional que ser un padre presente? Cada momento con Carmen desnudaba su ambición y lo desnudaba ante sus propios miedos y dudas. Mirando a su alrededor, se sentía cada vez más pequeño. La presión de su trabajo clamaba por su completa atención, y la disyuntiva entre ayudar a quienes realmente lo necesitaban y cumplir con sus responsabilidades lo consumía completamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, como las olas rompiendo en la orilla, las emociones de José se desbordaban. La inseguridad de su futuro familiar se entrelazaba con la presión de su trabajo. Justo cuando comenzaba a vislumbrar un cambio en su vida, una tormenta de incertidumbre lo golpeó con fuerza. La tensión en su pecho lo congelaba, y se preguntaba si realmente podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Tendría el coraje necesario para desafiar su propio egoísmo? La lucha por redimirse se intensificaba, llevándolo hacia un abismo de emociones contradictorias que lo arrastraban más allá de lo imaginado. Todo estaba en juego, y el futuro seguía siendo un gran signo de interrogación, mientras el eco de sus decisiones resonaba con la intensidad de un corazón que anhelaba ser escuchado. José regresó a su oficina con la mente en un torbellino. La imagen de doña Carmen sonriendo, su voz vibrante y llena de esperanza, resistía a la tentación de sucumbir ante la tristeza que invadía su ser. Se sentó en su escritorio, pero las zapatas de su mente seguían girando en torno a un punto: su necesidad de redención personal. Había pasado demasiado tiempo en el mundo de la publicidad, donde el dinero y el reconocimiento eran los reyes, pero ¿a qué costo? Mientras escribía unas notas para su próximo proyecto, su mano se detuvo a mitad de camino. La idea de crear una nueva campaña le parecía vacía y distante.
Se dio cuenta de que había estado ganando clientes, no amigos, y trabajando horas que lo alejaban de su familia. Un destello de verdad le golpeó como un rayo. La felicidad no provenía del éxito profesional, sino de los vínculos humanos. Movido por una fuerza nueva, decidió tomar cartas en el asunto. Esa misma noche, descolgó el teléfono y llamó a su esposa. La conversación, que alguna vez transcurrió en la rutina de lo cotidiano, ahora buscaba profundizar. Necesitamos hablar de nosotros, expresó con seriedad. Hubo un titubeo del otro lado, pero él estaba decidido a abrir ese espacio que había descuidado. El día siguiente fue complicado, lleno de corridas en la oficina y su ambicioso ritmo habitual. Sin embargo, en medio de las llamadas y juntas, mantuvo en mente su nueva misión, el crecimiento personal. No podía simplemente aspirar a ser un mejor padre y esposo, debía convertir esa promesa en acciones tangibles. Se acercó a su asistente, una joven con talento creativo que solía preguntar cada vez que necesitaba consejo. «Quiero hacer algo más humano con nuestra próxima campaña», le planteó. «No podemos seguir enfocándonos solo en vender productos. Necesitamos un propósito». Mientras trabajaban juntos en la estrategia, una idea comenzó a tomar forma: crear una serie de anuncios que mostraran historias de personas inspiradoras, como la de Doña Carmen. José puso su enfoque en las comunidades que muchas veces olvidaba y vio cómo sus ojos se iluminaban al compartir su visión. El trabajo se convirtió en un diálogo fértil entre él y su asistente. Su mente, otrora atrapada en la mundanidad, se llenó de ideas que respiraban autenticidad y conexión humana. Por primera vez en años, sentía que su trabajo no era solo cuestión de lucro, sino de significado. Comenzó a articular cómo conectar la vida personal con la profesional, unificando sus mundos, lo que lo llevó a cuestionarse sus valores y el impacto de sus decisiones. Al final del día, dejó su oficina sintiendo una chispa de propósito genuino. Al llegar a casa, la conversación con su esposa había sido un primer paso. La esperanza florecía lenta pero firmemente dentro de él. Sin embargo, a medida que se desvestía para descansar, una inquietud persistía en su mente: ¿el cambio sería realmente suficiente para reparar los lazos que se habían debilitado con el tiempo? José se encontraba en la encrucijada de una transformación significativa. El deseo de reconectar con su familia se enfrentaba al desafío de equilibrar su carrera y nuevos compromisos. La pregunta aún retumbaba en su interior: ¿sería capaz de mantener su humanidad en un mundo que constantemente lo empujaba hacia la competencia fría del éxito? Justo cuando sus pensamientos profundizaban en esta lucha interna, sonó su teléfono. Era un mensaje inesperado de Doña Carmen. «José, necesito hablar contigo. Hay algo importante que compartir». El eco de la urgencia y la expectativa incrementaron la tensión en su pecho. ¿Qué habría hecho que Carmen, la mujer que había infundido en él una nueva luz, necesitara su ayuda ahora? José miró el mensaje en su teléfono, su corazón acelerándose y sus pensamientos agitados. La importancia de la comunicación con Doña Carmen se alzó en su mente como un desafío, pero también como una oportunidad. Despertar un lazo emocional más allá de lo superficial le intrigaba. Sin embargo, no podía ignorar la incertidumbre que lo rodeaba. ¿Qué podría ser tan urgente? Se sintió arrastrado por una mezcla de emociones: inquietud, curiosidad y una incipiente esperanza. Mientras tanto, decidió que debía ajustar su enfoque emocional. Fernando, su asistente, había contribuido a dar vida a sus ideas de una campaña centrada en historias. Esa conexión había comenzado a moldear la nueva dirección de su vida laboral, pero también necesitaba plasmar un marco de autenticidad en sus relaciones personales. Dedicó su mañana a repasar los correos y a preparar un borrador que tocara los corazones de sus potenciales clientes, algo que nunca había hecho con tal profundidad. Pero la conversación con Carmen lo envolvía, y sabía que no podía ignorarla. Su mente se debatía entre los desafíos que enfrentaba en casa y su nuevo impulso profesional. Cuando finalmente logró calmarse, se sentó frente a su computadora y escribió de un tirón el borrador de su propuesta. Historias de esperanza, lo nombró. Cada palabra fluyó con sinceridad, como un reflejo de lo que había aprendido de Doña Carmen, así como de su deseo de reconectar con su propia esencia. De repente, un clic resonó en su interior: este enfoque no debía limitarse únicamente a su trabajo.
Era esencial en su vida familiar también. Al mediodía, José se dirigió al café de la esquina con la mente llena de propósitos y neuronas ardientes. Decidió que era el momento de ser proactivo, de practicar lo que predicaba. Llamó a su esposa desde el café, decidido a invitarla a almorzar y crear un espacio donde ambos pudieran hablar sinceramente sobre su vida juntos. ¿Te gustaría comer algo y conversar?, preguntó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a una realidad que había estado evadiendo. Mientras esperaba su respuesta, pensó en lo diferente que su matrimonio podría ser si se comunicaran profundamente. La fragilidad de esos momentos se presentó ante él. La voz de doña Carmen resonaba en su mente, recordándole que el verdadero valor de la vida estaba en la conexión humana. La conversación con su esposa fue reveladora. Ambos compartieron sus sentimientos de desconexión, y la apertura que había buscado durante tanto tiempo comenzó a florecer. Cada palabra intercambiada fue un paso hacia la reconciliación, hacia la posibilidad de reconstruir lo que se había fracturado. Sintió como el peso de la culpa se aliviaba con cada confidencia, como si él también estuviese encontrando su camino hacia una redención personal. Sin embargo, mientras esa relación avance, una voz interna lo alerta sobre el enfoque que le estaba dando a su trabajo. La propuesta que había diseñado y las ideas junto a Fernando, aunque prometedoras, le exigían tiempo y energía. La competencia en la publicidad, siempre voraz, no se detendría por sus aspiraciones personales. Cuando regresó a la oficina, se encontró con una atmósfera tensa y rápida. Y así como comenzó a trabajar en la campaña centrada en historias reales, recibió su propia dosis de realidad, un desarrollo inesperado de otra marca que amenazaba con inundar su sector con un enfoque similar. Esa revelación lo golpeó como una balanza en equilibrio inestable, recordándole que el camino hacia la autenticidad y la conexión no estaba exento de obstáculos. Con el crecimiento profesional a la vista y su vida familiar comenzando a florecer, se dio cuenta de que debía equilibrar estos dos mundos de manera decidida. La necesidad de demostrar que podía hacer las cosas de manera diferente se transformó en un objetivo, pero el temor a no ser capaz de cumplir sus promesas comenzaba a asomarse. ¿Podría realmente enfrentar la adversidad sin sacrificar sus nuevos vínculos? La tensión interna se incrementaba y un nuevo mensaje en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era doña Carmen de nuevo. José, tengo algo muy importante que decirte, pero necesito que vengas a verme. Es urgente. El peso de esas palabras dejó a José en estado de alerta. La urgencia en su voz y la posibilidad de que las historias se entrelazaran de maneras inesperadas añadieron un nuevo nivel de incertidumbre a su vida. ¿Qué estaba a punto de revelarse? La tarde había caído pesadamente sobre la ciudad cuando José decidió dirigirse a la casa de doña Carmen. Las luces del vecindario iluminaban su camino, pero no podían ahogar la inquietud que lo acompañaba. Su mente zumbaba con preguntas, cada una más desafiante que la anterior. ¿Qué podría decirle Carmen que fuera tan crucial? ¿Tendría que ver con su familia, su campaña, o algo más profundo que cambiaría su forma de ver el mundo? Al llegar, sintió una oleada de nostalgia. Doña Carmen había sido una figura central en su infancia, y en los últimos días se había convertido en un faro en medio de su tormenta. Llamó a la puerta y, apenas un instante después, ella apareció, con su sonrisa sincera y un brillo en los ojos que prometía una conversación significativa. Pasaron a la sala, un espacio acogedor repleto de recuerdos y fotografías que parecían contaminar el ambiente con una calidez familiar. José se sentó, sintiendo que, de alguna manera, el peso de sus responsabilidades se entraba en ese lugar. Carmen lo observó con atención, como si estuviera leyendo los entresijos de su alma. José, comenzó ella, su voz suave pero firme, he estado reflexionando sobre lo que has compartido últimamente. Esas historias que quieres contar no son solo tuyas, son nuestras. Historias de esperanza y lucha que merecen ser conocidas. Su mirada se intensificó, y José sintió que su corazón palpitaba al compás de sus palabras. Inmediatamente, recordó su borrador, la conexión con su esposa, y cómo esas narrativas podían resonar en su vida familiar. Pero también había algo más en la voz de Carmen, un urgente llamado al cambio. Ella prosiguió, pero para que esas historias realmente cobren vida, necesitas mirar dentro de ti mismo. ¿Qué es lo que realmente te está motivando? ¿Es el miedo a fracasar, o el deseo de inspirar?
La pregunta lo golpeó, y sintió que los muros que había construido empezaban a desmoronarse. Era cierto, había estado más enfocado en el temor de no cumplir su promesa profesional que en la necesidad genuina de conectarse con los demás. Mientras hablaban, la conversación se tornó en exploración, él reflexionó sobre su vida, sus relaciones, y volvió a conectar con la chispa de su propósito inicial. Carmen le contaba sobre su vida, sobre cómo había encontrado sentido incluso en medio de las adversidades más dolorosas. Juntos, cruzaron anécdotas que recordaban los valores que él había perdido de vista, la autenticidad, el amor incondicional, el valor de ser vulnerable. Cada palabra resonaba en su interior, una épica resonancia sobre lo que realmente significaba el éxito. Cuando se despidió, José sintió una claridad renovada. Se marchó de la casa con la determinación de aplicar ese enfoque no solo en su trabajo, sino también en su vida. Había un nuevo fuego encendido en él, un deseo de liderazgo auténtico que iba más allá de números y metas. Su motivación ya no sería solo la competencia, sino el impacto positivo que podía tener en los demás. Sin embargo, de regreso a casa, algo aún lo inquietaba. La incertidumbre sobre el futuro de su campaña seguía presente, y la amenaza que representaban sus competidores no había desaparecido. Había aprendido las lecciones vitales en su encuentro con Carmen, pero ¿serían suficientes para superar los retos que se avecinaban? Al llegar, encontró un mensaje de Fernando en su teléfono: necesitamos hablar. Cuidado, hay algo más en juego y no sé si te afecta, pero es mejor que lo sepas. Esa simple frase activó un nuevo torrente de ansiedad en su pecho. José se dio cuenta de que la revelación de Carmen había sido solo el comienzo. Ahora debía enfrentar no solo sus propios demonios, sino también la dura realidad de la competencia que podría amenazar todo lo que había soñado. ¿Qué otro desafío lo esperaba en el camino? La verdad estaba a punto de desvelarse, y con ella, toda la esencia de su viaje personal y profesional. La noche se cernía pesada sobre José mientras contemplaba el mensaje de Fernando, su mente atrapada en un torbellino de inquietudes. No sabía si la advertencia de su socio era una señal de alarmas legítimas o simplemente el eco de sus inseguridades. No obstante, sus instintos le decían que debía actuar. El fuego que había despertado en su pecho después de conversar con doña Carmen necesitaba dirección. Decidió responder rápidamente y concertar una reunión. No tenía tiempo que perder. Los retos estaban a la vista, y la ambigüedad que lo había acompañado en el camino hacia su campaña comenzaba a sentirse como un lastre. Agendó el encuentro para esa misma noche, en la oficina de Fernando. Había una sensación de urgencia, y un deseo renovado por descubrir las sombras que acechaban su camino. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Fernando, con la frente arrugada, parecía haber estado esperando más de lo habitual. José, esto no es solo sobre las cifras o la competencia, hay cosas más profundas que podrían afectarnos, afirmó con seriedad. La declaración lo hizo estremecerse. Lo que había considerado simple presión se estaba transformando en una tormenta. Mientras Fernando comenzaba a exponer los detalles detrás de sus preocupaciones, José notó cómo sus palabras resonaban en su mente. En lugar de asustarse ante la posibilidad de un feroz adversario, se sintió retado. Lo que realmente le preocupaba era cómo manejaría la situación manteniendo su autenticidad intacta, ese nuevo liderazgo que había decidido abrazar. Escuchar a Fernando lo llevó a un camino de reflexión. ¿Podría salir avante, no solo por su empresa, sino siendo fiel a sí mismo y a sus valores? Debemos prepararnos mejor, conocer a nuestros competidores, anticipar sus movimientos. Pero, más importante, necesitamos conectar genuinamente con nuestra audiencia, devolverles esa humanidad que parece haber desaparecido en la política, propuso José con una nueva determinación. Lo sintió fluir a través de él, como si los cimientos sobre los cuales había construido su vida comenzaran a consolidarse. Fernando lo miró, inicialmente sorprendido por la intensidad de su enfoque renovado. Esa es la clave. Pero también debes estar preparado para los sacrificios que vendrán. No todos estarán contentos con un enfoque así, acotó. José respiró profundo y contempló sus palabras. Sabía que debía estar dispuesto a enfrentar críticas, rechazos y tensiones. Esa era la esencia del liderazgo auténtico. Aceptar que sus decisiones podrían no ser comprendidas por todos,
pero siempre guiadas por su deseo de dejar un legado positivo. Con la conversación fluyendo, la energía entre ellos se transformó. Utilizaron ese aire cargado de tensiones para planear el próximo movimiento. José se deshizo de su autoexigencia innecesaria y en cambio optó por el empoderamiento colectivo. Incorporaría a su equipo en la narrativa, en la construcción de estrategias que fuesen inclusivas y resonaran con la gente. Necesitaba conectar, no solo competir. La reunión se diluyó en el tiempo, dejando a José con una sensación de claridad e ímpetu incierto. Sin embargo, de camino a casa, una nueva inquietud brotó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar los fantasmas de su pasado? Esa autenticidad que había anhelado podría no solo afianzar su futuro, sino también limpiar viejas heridas. El teléfono volvió a sonar, y esta vez era un número desconocido. José dudó un instante, pero decidió responder. ¿José? Este es el doctor Ramos. Necesitamos hablar sobre unas decisiones que tomaste en el pasado que podrían impactar tu campaña, dijo una voz seria. El pulso de José se aceleró. La revelación que había llegado a su vida era turbulenta, y el eco de su conexión con doña Carmen parecía un susurro en comparación con el reto inmediato ante él. Ahora, debía decidir cómo confrontaría esa parte oscura de su historia. ¿Era el momento de ser vulnerable? La siguiente etapa de su viaje estaba por comenzar, y pronto. Descubriría el verdadero costo de su autenticidad. La noche se adentraba en un silencio inquietante mientras José escuchaba las palabras del doctor Ramos resonar en su mente. Decisiones del pasado, acciones que había tomado antes de embarcarse en esta nueva etapa de su carrera, qué desasosiego. La incertidumbre lo invadía, y la presión del futuro comenzaba a pesarle en los hombros. Sin embargo, sabía que este era un momento crucial, un punto de inflexión que podría reforzar su autenticidad o llevarlo por un camino de deshonra. José, es esencial que reconozcamos el impacto de lo que hiciste. La transparencia será tu salvaguarda, no lo olvides, continuó el doctor Ramos, su tono firme pero conciliador. Las palabras de Ramos retumbaban en la mente de José como campanas de advertencia. Al reconocer ese eco de decisiones pasadas, comprendió que el verdadero desafío no era solo el que se avecinaba en el ámbito político, sino que la verdadera batalla radicaba en lidiar con su propia historia. Mientras la conversación proseguía, un torrente de reflexiones lo invadía. ¿Cómo había llegado a hacer esas elecciones? Había sido impulsado por la ambición, por un deseo casi desesperado de formar parte de un mundo que creía que lo valoraría por su éxito. Pero ahora, ese mismo mundo se volvía en su contra y lo empujaba hacia las sombras de su pasado. El doctor Ramos finalizó la llamada con un mensaje claro: tienes que enfrentar esto antes de que el viento sople en tu contra. José sintió su corazón latir con fuerza, comprendiéndolo como un llamado a la acción. Era hora de ser asertivo, de no dejarse arrastrar por la inercia de sus miedos. Sin duda, una confrontación inminente se avecinaba, y el tiempo no estaba a su favor. Al llegar a casa, la oscuridad lo abrazó como un viejo conocido. Sin embargo, ahora había lucidez en su caos. Las luces de su oficina, normalmente un símbolo de trabajo desmesurado, ahora revelaban una oportunidad para la introspección. Se sentó frente a su escritorio y abrió su laptop. La pantalla iluminó su rostro, reflejando su determinación. Tenía que establecer un plan, no solo para afrontar lo que vendría, sino para transformar esa parte oscura de su vida en un bastión de aprendizaje y crecimiento. Comenzó a escribir, enfocándose en cada decisión que lo había llevado a este momento. En lugar de ocultar sus errores, consideraba abordarlos con un enfoque honesto, casi terapéutico. Quizás, al compartir mis aprendizajes, pueda conectar con aquellos que se sienten igualmente perdidos y luchan por avanzar, reflexionó. Era una forma de restaurar su imagen, pero principalmente, una manera de construir puentes hacia aquellos que deseaban, sin saberlo, la vulnerabilidad de alguien que había estado en sus mismas trincheras. Mientras se adentraba en este nuevo ejercicio de autoconciencia, vio cómo algunos de sus errores comenzaron a tomar una forma que no solo era dolorosa, sino también liberadora. José se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad no solo era una vía para la reconciliación personal, sino una estrategia que bien podría reforzar su campaña. La vulnerabilidad, entendía, era su fortaleza. Al finalizar la noche,
mientras cerraba la laptop, un nuevo destello de claridad iluminó su mente. Esta es la manera de mostrar liderazgo, se dijo a sí mismo, uniendo las piezas de su plan. Pero justo cuando pensaba que se había armado de valor suficiente para lo que estaba por venir, su teléfono vibró nuevamente, un mensaje de texto iluminó la pantalla: te necesito. Hay cosas que no entendía sobre esas decisiones. Hablemos mañana. Fernando. La incertidumbre se apoderó de él nuevamente, como un viejo amigo que se negaba a desvanecerse. José sabía que ese encuentro tendría el potencial de sacudir las bases de todo lo que había construido. Podría ser el momento de enfrentarse no solo a sus secretos, sino también a la sombra de su compañero. Estaba claro que la lección de autenticidad se iría expandiendo, aunque la pregunta latente era, ¿sería capaz de salir de esta nueva confrontación reforzado o caer en una trampa? El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando José sintió el peso del nuevo día presionando sobre él. La noche anterior había sido una mezcla de preparación interna y ansiedad anticipada. No podía quitarse de la cabeza el mensaje de Fernando. En lugar de dejar que las dudas lo consumieran, optó por enfrentarlas, recordando cada decisión mal tomada que lo había llevado a ese cruce de caminos. Mientras se preparaba para la reunión, su mente repitió el mantra de autenticidad que había construido. Las palabras del doctor Ramos resonaban cada vez más fuerte: la transparencia será tu salvaguarda. José se miró al espejo, notando la determinación en sus propios ojos. Necesitaba ser claro consigo mismo, y más aún, con quienes lo rodeaban. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía tenso. Sus colegas trabajaban con una voracidad inusitada, y él pudo notar las miradas furtivas que lanzaban hacia él. Ellos saben, pensó por un instante, pero rápidamente se exigió dejar de lado esas suposiciones. La reunión con Fernando era primordial, y no podía permitir que la paranoia nublara su juicio. Cuando las agujas del reloj marcaron la hora acordada, José encontró a Fernando en una de las salas de conferencias, sentado con una expresión contenida. La cercanía del hombre que había sido su compañero durante años hacía que el aire se volviera denso. Sin rodeos, José comenzó la conversación. Fernando, sé que hay cosas que necesito entender. Debemos hablar de las decisiones que hemos tomado juntos y lo que realmente significan. Su voz, aunque firme, tenía un leve temblor que evidenciaba la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Fernando lo observó con una mezcla de preocupación y desdén. José, creo que estás tratando de hacer esto más sencillo de lo que realmente es. No todo se puede resolver con buenas intenciones. Su respuesta lo llevó a cuestionar la naturaleza de su relación. Quizás no lo sea, respondió José, a medida que su mente revoloteaba entre el deseo de aclarar su camino y el temor de las revelaciones. Pero si no comento mis errores, nunca dejaré de ser prisionero de ellos. Un silencio incómodo llenó la habitación. Fernando finalmente suspiró, y sus ojos se abrieron en un nuevo nivel de comprensión. Lo que quiero que entiendas es que a veces, las decisiones no son simplemente blancas o negras. Hay matices, y nosotros hemos gravitado hacia decisiones éticamente turbias por el mero deseo de sobresalir. La ambición a veces exige sacrificios que no podemos ver hasta que es demasiado tarde. La frase recorrió el cuerpo de José como un escalofrío. La conexión entre su ambición y sus decisiones poco escrupulosas era algo que había evitado pensar de forma honesta. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Podemos revertir lo que hicimos?, preguntó, la angustia en su voz reflejando su lucha interna. Podemos empezar por ser sinceros, José. No solo contigo, sino con todos. Aceptar nuestras partes irresponsables puede abrir caminos inesperados, contestó Fernando, su tono ahora un poco más suave. La clave está en dar el primer paso hacia la verdad. Inspirado por las palabras de Fernando, José sintió que el peso que lo oprimía comenzaba a aliviarse. Ser honesto significaba enfrentarse a la crítica, pero también era el primer paso hacia una transformación real. Si compartía su camino, sus errores, y cómo pensaba redimirse, podría construir una comunidad más fuerte, a pesar del peligro de ser expuesto. Mientras la reunión llegaba a su fin, José se dio cuenta de que estaba acentuando una nueva narrativa. Un camino lleno de desafíos lo esperaba, pero tenía la determinación de desmantelar esos obstáculos a medida que avanzaba. Sin embargo,
esta nueva estructura en su vida estaba por ser puesta a prueba una vez más. Antes de despedirse, Fernando reveló un detalle inquietante. José, hay más información que te puede interesar sobre el pasado reciente de nuestra campaña. Personas con las que hemos estado trabajando desde la sombra tienen más poder sobre nuestros destinos de lo que imaginas. Las palabras de Fernando resonaron como un eco ominoso en la sala silenciosa, un nuevo reto acechaba en la penumbra. José sabía que su camino hacia la autenticidad apenas comenzaba, y el tiempo se convertía nuevamente en un enemigo aplastante. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos que habían estado traspasando las líneas de su moralidad, o caería en las trampas que otros habían tendido? La mañana siguiente a aquella revelación, José se despertó con una sensación de urgencia. El amanecer traía consigo la misma mezcla de determinación y temor que había sentido antes de hablar con Fernando. Sin embargo, había una diferencia palpable, la necesidad de actuar ya no era simplemente un deseo, sino una exigencia ineludible. Mientras se duchaba, su mente formulaba preguntas que se transformaban en determinaciones. ¿Qué haría exactamente para restaurar su credibilidad? La idea de ser auténtico comenzó a tomar forma en su estrategia. La transparencia que había meditado durante tanto tiempo se convertía en su nueva norma, no solo en su vida profesional, sino personal. En la oficina, el ambiente seguía enrarecido, y las conversaciones susurradas se intensificaban a su alrededor. Era evidente que los rumores se estaban propagando. José reunió valor y buscó a su asistente, Clara, quien siempre había sido su apoyo incondicional. Quería hablar con ella y abrir un espacio de diálogo. Clara, necesito que me ayudes. Estoy considerando hacer un anuncio sobre algunos de los errores que hemos cometido. Pero, debo hacerlo de una manera que no ponga en peligro a nadie más, explicó, sintiendo una mezcla de ansiedad y liberación al verbalizar sus intenciones. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás seguro, José? Eso podría impactar negativamente en nuestra credibilidad a corto plazo a pesar de que sea lo correcto a largo plazo. Sé que suena arriesgado, pero pienso que eso es precisamente lo que necesitamos. No puedo salir de este lugar sintiéndome culpable y a la vez esperando que la situación mejore por sí sola. Este es mi momento de verdad, replicó, su voz llenándose de una firmeza que él mismo no esperaba. Clara asintió, comprendiendo que el verdadero desafío no radicaba únicamente en la manera de hacer el anuncio, sino en el acto de confrontar sus propias debilidades. Entonces, organicemos una reunión para presentarlo al equipo. La integridad es lo que define un buen líder, y es lo que tienes que mostrarles, sugirió. Con el apoyo de Clara, José se preparó para la reunión del día siguiente. Su corazón latía con fuerza al pensar en la multitud de caras que se reunirían para escuchar su anuncio. El temor volvió a asaltarlo. ¿Realmente estaba preparado para asumir la responsabilidad de sus actos? Sin embargo, en lugar de desalentarse, esa ansiedad se transformó en un combustible. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias más grande. Todos sus colegas estaban presentes, y el murmullo murió en cuanto él tomó la palabra. José respiró hondo, notando cómo la determinación comenzaba a sustituir el miedo. Hoy estoy aquí para hablarles no solo como su CEO, sino como alguien que también ha cometido errores. He permitido que la ambición nuble mi juicio y que las decisiones que tomé afecten a muchos de ustedes y a nuestras metas compartidas, inició. Sus palabras fluyeron con sinceridad, y mientras hablaba, notaba una renuencia que se transformaba en apertura en las expresiones de sus compañeros. Sin embargo, cuando terminó de hablar, el silencio sepulcral se convirtió en murmullos inquisitivos. Algunos colegas parecían comprometidos, otros escépticos. Fue entonces cuando un sentimiento de vulnerabilidad lo invadió. Había hecho el anuncio, pero las reacciones eran inciertas y el camino aún era complicado. Finalmente, Sandra, una de las ejecutivas más antiguas, rompió el silencio. Es un gran paso, José, pero ¿qué medidas tomarás para asegurarte de que esto no vuelva a suceder? Su tono fue desafiante, y con cada palabra, José sintió que la reunión se convertía en una prueba de su integridad. Su mente se activó, formulando respuestas a las preguntas que la audiencia exigía. Sabía que necesitaba no solo acciones, sino también un plan concreto.
La caída de una piedra podía provocar una avalancha, y a partir de ahora, cada movimiento sería crucial, pero en el fondo de su mente, algo lo inquietaba. No solo se trataba de la reacción de sus colegas, sino de las sombras que Fernando había mencionado, esa misteriosa red de la que dependían sus vidas laborales. La búsqueda de la verdad no solo se limitaba a sus decisiones pasadas, sino que comenzaba a abrir nuevos interrogantes sobre las fuerzas que operaban a su alrededor. José se sentía en la cúspide de un abismo. Había dado el primer paso hacia su redención, pero la verdad inminente que acechaba en los rincones oscuros de su empresa era otro reto que no podía eludir. ¿Sería capaz de enfrentarse a las verdades ocultas que amenazaban su futuro y el de aquellos a quienes lideraba, o sucumbiría ante fuerzas mucho más grandes que él? Después de la reunión, José se sentó en su oficina, sintiendo el peso de lo que había compartido. Las preguntas de Sandra retumbaban en su mente como ecos persistentes. No había respuesta fácil, su cerebro trabajaba a toda velocidad, pero el horizonte se tornaba cada vez más difuso. La transparencia que había prometido se volvía un arma de doble filo, y la adrenalina inicial comenzaba a desvanecerse, dejando a su paso la cruda realidad de su situación. Clara apareció en la puerta, su rostro entre la preocupación y la admiración. Lo hiciste muy bien, José. Pero ahora es el momento de la verdad. Necesitamos un plan, dijo con firmeza, como si fuera la voz de la razón en medio de su caos interno. José asintió, reconociendo que cada palabra de Clara era un ancla en su tormenta emocional. Tienes razón. No puedo quedarme solo en la declaración de principios. Debo volver a ganarme su confianza, y esa confianza comienza por ser proactivo y efectivo en mis decisiones. Con determinación, se puso a trabajar. Pasó horas revisando informes, analizando las áreas problemáticas y buscando patrones que pudieran haber llevado a la situación actual. El trabajo meticuloso le permitió un momento de calma, y junto a Clara, esbozaron un plan de acción que incluía no solo una serie de cambios administrativos, sino también una serie de talleres sobre ética empresarial y liderazgo basado en la integridad. Simultáneamente, la inquietud sobre Fernando seguía presente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Había algo en su mirada, algo perturbador que lo mantenía alerta. ¿Cuáles eran realmente los intereses de Fernando? Esa pregunta lo llevó a tomar una decisión. No podía permitir que su futuro o el de la empresa quedara en manos de otros. Necesitaba conocer la verdad y, para ello, debía enfrentarse a Fernando. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y emociones encontradas. La respuesta del equipo fue mixta. Algunos comenzaron a ver a José como un líder renovado, mientras otros permanecían escépticos, sus miradas arrojando dudas sobre sus capacidades. Sin embargo, una mañana, durante una revisión con el equipo, una de las nuevas iniciativas comenzó a dar frutos. La motivación y una nueva cultura organizacional comenzaban a florecer, pero la oposición de algunos miembros del viejo equipo lo mantenía en una tensión constante. Fue entonces cuando Clara le hizo una observación crucial. José, algunos de nosotros estamos sincronizando nuestros esfuerzos, pero otros están trabajando en la dirección opuesta. Necesitamos una línea directa de comunicación con aquellos que son reacios al cambio. La idea resonó en su mente. Decidió organizar un almuerzo informal, un espacio donde la conversación pudiera fluir sin la presión formal de la oficina. Era fundamental crear un entorno de confianza, donde todos pudieran expresar sus inquietudes. José se sintió revitalizado ante la idea. El compromiso sería su mejor herramienta. El almuerzo se realizó a la semana siguiente. Las caras eran heterogéneas, y la atmósfera cargada de tensiones pasadas hizo que su corazón latiera con fuerza. Sin embargo, cada palabra y propuesta que compartieron se volvió un ejercicio de cohesión. Mientras escuchaba a sus colegas, sus anhelos y dudas, José comenzó a ver destellos de esperanza. Era un paso hacia la unidad que podría transformar la cultura empresarial. Al finalizar el almuerzo, sintió un cambio en el aire, una leve pero tangible transformación. El camino hacia adelante se vislumbraba aún complicado, pero había luz al final del túnel. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo que decía: «Sabes más de lo que crees. Fernando no es quien dice ser». A golpes de adrenalina, José sintió que el abismo se cerraba a su alrededor y un nuevo rugido de desafío lo atravesó.
¿Qué verdad le esperaba detrás de esas palabras y qué acciones tomaría para enfrentarse a Fernando? La búsqueda de claridad se volvía inevitable. La siguiente mañana, José se despertó con una sensación de transición inminente. La inquietante revelación del mensaje anónimo lo había sacudido, pero no iba a dejar que el miedo lo consumiera. Dispuesto a tomar el control de su vida y de su empresa, su enfoque no sería solo sobre miedos pasados, sino sobre acciones concretas y decisivas que cambiarían su futuro. Se preparó mentalmente para la jornada, su mente se llenaba de estrategias. Sería un día de confrontación con Fernando, y cada reacción del pasado le recordaba que el verdadero liderazgo empieza por la verdad. Al llegar a la oficina, la atmósfera todavía era densa, pero había una chispa de esperanza entre algunos de sus colegas que había comenzado a amasarse durante las últimas semanas. Ese mediodía, bajo la premisa de tomar un almuerzo juntos, José convocó a Fernando a su oficina. Sabía que las palabras que intercambiarían serían cruciales y necesarias. Al verlo entrar, notó un brillo de desconfianza en sus ojos, un sentido de alerta que provenía tanto de ellos como de la situación que se avecinaba. Fernando, tengo algunas preocupaciones que necesito discutir contigo, comenzó José, su voz firme. He estado notando algunas irregularidades en nuestras prácticas recientes, y hay cosas que se han dicho que no puedo ignorar. Fernando lo miró fríamente, pero había una grieta en su fachada. Estoy seguro de que estás exagerando, José. Hemos trabajado juntos para lograr este éxito. Lo que hemos hecho ha sido por el bien de la empresa. José apretó los dientes, estaba decidido a no dejarse llevar por la defensiva. Pero eso no justifica las decisiones que tomamos. Necesitamos ser transparentes y honestos. Esta empresa merece un liderazgo basado en la confianza, no en la manipulación. Poco a poco, la conversación comenzó a profundizarse, y el intercambio de acusaciones dio paso a un diálogo más honesto. Compartieron sus visiones, y mientras José exponía sus recientes aprendizajes, pudo sentir cómo la tensión entre ellos se transformaba. Uno de los objetivos de su empresa siempre había sido la autenticidad, y ahora más que nunca, necesitaba instaurar esa práctica en su relación. Sin embargo, José no podía olvidar el mensaje anónimo, y la inquietud crecía en su interior. Mientras trataba de averiguar la verdad detrás de las operaciones de Fernando, decidió ser astuto. Fernando, quizás podamos organizar una revisión de nuestras prácticas recientes. A veces es útil tener una segunda opinión. La respuesta de Fernando fue evasiva. No creo que sea totalmente necesario, José. La situación es más complicada de lo que piensas. Hay cosas que no puedo discutir. Esa respuesta confirmaba las sospechas de José. Había algo oculto. Al dejar la reunión, su mente seguía girando con posibilidades. La confrontación había sido un pequeño triunfo, pero aún no era suficiente. Con determinación renovada, decidió que no podría hacerlo solo. Necesitaba el apoyo de su equipo, y no solo como colaboradores, sino como aliados en su búsqueda de la verdad. Al llegar a su casa esa noche, la atmósfera se sentía diferente. Sus hijos habían estado esperando por él, y en sus ojos encontró un reflejo de lo que había estado buscando, conexión y amor genuino. Mientras jugaba con ellos, se dio cuenta de que este proceso no solo se trataba de su carrera, sino de redefinir lo que significaba ser un padre y un líder. Al día siguiente, volvió a la oficina con la convicción de que el cambio comenzaría desde ellos. Convocó a una reunión con todo el equipo, planeando compartir su visión de un futuro más honesto y basado en la colaboración. Al hablar, notó cómo sus colegas comenzaron a inclinarse hacia él, no solo por su posición, sino por la sinceridad con la que compartía su propia transformación. Hoy quiero construir un camino juntos, donde cada voz tenga cabida, dijo, maravillándose al ver cómo cada palabra resonaba en sus corazones. No somos solo una agencia, somos un equipo. Cada historia, cada error, cada decisión cuenta. La autenticidad será nuestro legado. En los días siguientes, su dedicación y apertura empezaron a dar frutos. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas, y las dinámicas en la oficina comenzaron a cambiar, convirtiéndose en un núcleo de solidaridad y creatividad. Sin embargo, esos avances también comenzaron a despertar la desconfianza de Fernando.
Unos días después, mientras salía de una reunión positiva, José recibió una llamada de un antiguo colega de la industria. José, tengo que advertirte. Fernando ha estado operando con una agenda oculta. Negocios turbios, asociaciones poco éticas, no puedo decirte más, pero ten cuidado. El mensaje sería el último empujón que necesitaba. Con la validación de que las sospechas sobre Fernando eran ciertas, incitó a su equipo a hacer un seguimiento más profundo de las operaciones y conexiones que Fernando había establecido. Su liderazgo había evolucionado en un sentido que solo había soñado, ahora no solo guiaba desde la cima, sino desde el corazón, integrando a su equipo en cada paso del camino. En este contexto, decidió enfrentar a Fernando una vez más y ahora armado con pruebas concretas. En esa confrontación, debían elegir entre la honestidad y la oscuridad, entre el verdadero liderazgo y la manipulación. José sintió que el cambio ya había comenzado a manifestarse, y mientras se preparaba para la confrontación, sabía que, independientemente del resultado, había alcanzado un punto de inflexión en su vida, profesional y personal. Lo que antes era una vorágine de incertidumbres, ahora brindaba la esperanza que todo ese tiempo había buscado. Con su familia y su equipo a su lado, estaba preparado para afrontar cualquier tempestad. En ese viaje hacia la verdad, había encontrado no solo su voz, sino también su propósito. Ahora estaba listo para reclamar su historia. Nunca había sido tan claro, la transformación personal y profesional era un viaje continuo. No había vuelta atrás, y cada paso más cerca de la verdad era un paso hacia su verdadero yo, un hombre que había conquistado la soledad y había aprendido a ser un líder con propósito. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.